Bueno, vamos a estudiar. A ver si acerco más la pantalla. Es más o menos torcidita. Bueno, ubicándonos. ¿Qué decís? Se ve más o menos. Bueno, la clase es esta. Siendo por el tema del Día del Holocausto, el porqué del antisemitismo. ¿Por qué tantos pueblos, por qué nos odian tanto? A lo largo de la historia tantos pueblos nos odiaron. ¿Se puede dar una explicación? No es muy fácil. Esto vamos a intentar. Vamos a ver las explicaciones posibles que dan al antisemitismo. ¿Está bien? Está con la computadora acá. Oh, the Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants, and the Hindus hate the Muslims, and everybody hates the Jews, but during the Passion of Brothers... Los blancos odian a los negros, los protestantes a los católicos, los hindúes odian a los musulmanes y todos odian a los judíos. Y después se escucha carcajadas de atrás, que no tiene nada de carcajadas esto. Día de la fraternidad, una canción de... O sea, la pregunta es esta, ¿cómo puede ser? Porque hay odios de pueblos a pueblos, pero Am Israel siempre es más grande. Y más cantidad de pueblos que nos odian, ¿pero por qué? Y todos se unen para odiarnos. Y todos se unen, ¿pero por qué? O está el enemigo de turno de cada generación, ¿no? Beisheam, Dalabote, Nui, siempre Hashem nos salva. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver las respuestas posibles que se pueden dar. ¿Está bien? ¿Por qué? 6 explicaciones para el antisemitismo. Explicación, o sea, lo que vamos a ver, explicaciones clásicas. Si quieren decir ustedes, pueden agregar. Explicación 1. Economía. Los judíos controlan la economía mundial. ¿Escucharon ese argumento? Sí. Es un argumento clásico. Dice, tienen todo el dinero del mundo, quieren comprar todo. Sí, ellos son los que manejan todo. Entonces, por eso nos odian. Posibilidad 1. Posibilidad 2. El pueblo elegido. Es clásica. Dice, eso que se piensan del pueblo elegido. Somos del pueblo elegido, hay que explicar. Entonces, los judíos piensan que son mejores, que son especiales. Y eso les provoca odio. Se escucha este argumento también, ¿no? Sí. Tercero. Chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir chivo expiatorio? Hay que echarle la culpa a alguien de todos los problemas. Los judíos son el mejor pretexto para aplicar los problemas de todos. ¿Entienden? La contestación chivo expiatorio es que no hay un motivo. Es que tengo que echarle la culpa a alguien. Y entonces, todos los problemas siempre los elegimos al pueblo judío. Y es eso. Chivo expiatorio. Cuarto. Extraños. Los judíos son diferentes y extraños. Y eso provoca... ¿por qué son diferentes? Eso provoca odio a la gente. Quinto. Deicidio. Los judíos mataron, el deicidio viene de Dios, a Jesús, y Jesús para ellos es Dios, porque como que los judíos mataron a Dios. No puede ser Dios, ¿no? Si se lo matan no es Dios, pero bueno, es una contradicción que tiene, ¿está bien? Pero es un argumento que muchos usan, ¿no? Que fuimos los culpables de que muera Jesús, entonces eso aviva las masas. Bueno, vamos a ver, pero eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Y el último, racial. Motivo racial, los judíos son una raza diferente e inferior. ¿Está bien? Por lo tanto, mucho lo utilizaba Hitler, ¿no? Esa es la raza superior, ¿eh? Y por eso hay que hacerlo desaparecer. ¿Están de acuerdo que son clásicas explicaciones que se dan, no? ¿Está bien? A mí la del deicidio es muy clásica. Bueno, aquí Que en un grupo de mi generación, de mi escuela, hicieron pero tal y si lo de que mataron a esto, ¿no? Mataron a Jesús, entonces... Y dije, no, o sea, es mentira. Mentira, bueno, vamos a verlo. Estos son clásicos argumentos que se dan, ¿está bien? Judíos, imagínate. Muy bien, vamos. Y el odio porque sí, odio gratuito. Pero aparte de Jesús Pero era esperen, judío. recién empecé. Dije 6 respuestas, ahora vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer en la clase es esta. Vamos a ver si es consistente la respuesta o no. O vamos a ir descartándolas, ¿entienden? O sea, veamos con el ejemplo. Kevin no hizo sus tareas. Un ejemplo, un chico. No hizo las tareas. ¿Por qué no hizo las tareas? El pretexto. ¿Qué pasó, Kevin? ¿No me hiciste las tareas? Tuve unos sueños con unos monstruos y no saben qué pesadilla que tuve y me sentía mal y después la siesta, para que tuvo el sueño, porque después no sé por qué no hizo la... La cuestión es que no hizo la tarea. Eso es lo que le dice, ¿no? Al director.
respuesta real. La causa era que se quedó viendo televisión y vio una serie que estaba divertida, vio otra y no estudió nada. Entonces, este es el pretexto y esta es la causa, ¿me siguen? Sí. O sea, esto es lo que yo digo, pero en verdad es por otra cosa, en verdad porque no pude hacer la tarea. Pero le digo al profesor que no la hice porque tuve pesadillas. Entonces, esto vamos a analizar con las respuestas anteriores. Hay 6 respuestas, ¿no? La respuesta que dijimos, ¿son la verdadera causa del odio? ¿O son un pretexto? O sea, en verdad te odio por otra cosa, pero digo que te odio por eso. ¿Entendieron lo que quiero comprobar? ¿Hay alguna manera de verificar si las otras respuestas son verdaderas causas o son pretextos? O sea, hipocresía. Esperen, bueno, Sí, eso. Pero tengo que demostrarlo. ¿Entienden mi pregunta? ¿Cómo demostraría si de verdad esos son motivos o pretextos? A través de la historia. El ejemplo acá fue claro, ¿no? Esto es lo que le dice, pero esto es lo que pasó. Entonces, puede ser que yo te diga, te odio porque tienen todo el dinero del mundo. Bueno, entonces, ¿cómo demostraría si es real o no es real? Cuando se tienen toda la plata. Si de repente no tienen, si Am Israel no tiene dinero, Encontramos la causa real. si no tienen dinero, no te tienen que odiar. O sea, si yo encuentro que si no tenés dinero te odio, ya digo, eso era mentira. ¿Entendieron la posibilidad? Eso es lo que vamos a hacer en la clase. Entonces vamos primero a la primera, la teoría económica, que tenemos todo el dinero del mundo. Este fue uno de los libros más vendidos, fue un bestseller. Segundo, en 1900-1920, Los protocolos de los sabios de Zion. ¿De qué habla ese libro? Que los judíos están apoderándose de todo el mundo y tienen unas ideas y grupos así escondidos para dominar el mundo. Tienen un plan de cómo dominar el mundo. Y este libro, que inventaba cualquier cosa, ¿no? Que decía que nosotros queríamos dominar, no existía, pero esto se vendió en todos lados. Entonces la gente se llenó de ese material, que era falso. Empezó a hacer una novela. Claro, empezó con una novela y fue, creo, el segundo libro más vendido, no sé, en 10 años, imagínense. Que es toda una mentira. ¿Está bien? Pero como que nosotros tenemos todo el dinero o queremos conquistar el mundo. Bueno, si fuese real que por eso viene el odio, entonces, vamos a ver. El viaje de los despreciados. ¿Saben lo que pasa? Si vieron la película, hay una película de que se escapan de Alemania, se van en un barco y ningún lugar le daba cabida. Llegan a Cuba. Piden ahí ¿cómo se dice? Asilo. Están un montón de días en negociaciones y no se lo dan. Y se tienen que volver a Alemania. Pero, ¿qué tiene que ver con lo nuestro? Esperen. Si los judíos tenemos todo el dinero del mundo y tenemos todo el poder del mundo, podríamos haber influenciado para que los dejen pasar, ¿no? Claro. Si somos los que dominamos el mundo, tenemos toda la influencia, ¿no? Si no pudimos hacer nada y estas personas tuvieron que morir de nuevo, volver de nuevo a Alemania y morir, eso dice que no es que tenemos todo el dinero del mundo ni ningún poder. ¿Qué poder? Si no lo usamos, ¿qué poder? No hay poder. ¿Me Si siguen? tuviéramos el poder, no hubiera pasado lo de... Oh, claro, obvio. Sí, más fácil. Si tuviésemos tanto poder, no hubiese pasado el holocausto. Otro punto. Si nos odian porque somos millonarios, hubo un montón de épocas que hay una pobreza gigantesca. En los guetos hay una pobreza gigantesca. Antes también hubo épocas en los Alpes con los rusos de pobreza. Entonces, en esa época no tiene que existir el antisemitismo, ¿no? Porque si te odian porque sos millonario, cuando sos pobre no te tienen que odiar. Si te siguen odiando, es que te odio porque te des dinero, es una excusa. Pero la pobreza no es... El odio viene por otra cosa y meto la excusa. Digo, ¿sabes? Por esto te odio, pero en verdad es mentira. ¿Entendieron? Pero Rob, la pobreza no es de religión, es de estatus de... En todos lados hay... En todos lados, por ricos, eso. pobres. ¿Qué? ¿Cómo, no, No, ¿cómo alguien va a decir ¿Cómo? que Bueno, hay... ¿cómo dicen esa tontería? Pero la Sí, dicen. o sea, pero es- Está bien, pero- por eso la tiro abajo. Si sabes cómo funciona un sistema, sabes que hay pobres y hay ricos, Sí, sean por eso. judíos... Pero están los que sean piensan que no, que todos los judíos... Hay gente ignorante que va a decir, no, bueno, sabés, pero los judíos siempre son millonarios. Bueno, es una ignorancia, es falso. ¿Están de acuerdo que es falso? Sí. Tirada abajo. Segunda, exterminio del gueto de Varsovia. Nunca hubiese un exterminio, nunca hubiese matado a tantos judíos. Dejen este. Segundo, el pueblo elegido. ¿Por qué te odio? Porque ustedes son los mejores o se piensan el pueblo elegido. Bueno, miren esto. En primer lugar, en Alemania, cuando nace el reformismo, ¿no? ¿Está bien? 1940 más o menos, los judíos de Alemania dicen, Berlín es nuestra Jerusalén. No tenemos ninguna conexión con Alemania, con Israel. No pensamos más en Mashiach, en volver a Israel, nada. Nos sentimos más alemanes. Es más, nuestra capital es Alemania, es Berlín. Así pensaban. Ahora yo digo así.
si nos odian porque porque queremos una raza, como somos el pueblo elegido, si me asimilo o digo yo primero soy alemán, no me odia, ¿no? No me tiene que odiar porque yo de judaísmo no tengo nada. ¿Sería el odio igual? Sí, obvio. El odio siguió igual, como el caso de Dreyfus, ¿escucharon? Sí. O sea, cuando los judíos no tenían nada de judaísmo porque se asimilaron, el odio existía igual. Hitler no hacía diferencia si era religioso o no era religioso. Si la bisabuela era judía, ya lo mandaba a matar, ¿no? Sí, la abuela. Bueno. No, Segunda idea. Unos 4 ¿Qué dicen que nos odian porque nosotros decimos que somos el pueblo elegido? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la teoría cristiana? Dios encontró fallas en su pueblo y dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Al llamar nuevo a este pacto, ha dejado obsoleto el primero. O sea, el Tanaj, la Torá. Y lo que es obsoleto, esa vejenta, pronto desaparecerá. O sea, está diciendo que Dios dejó a los judíos, ¿y quiénes son el nuevo pueblo de Israel? Ellos. O sea, ¿qué dicen ellos? Que ellos son el pueblo elegido. ¿Y alguien no escuchó que alguien odia a los cristianos porque ellos dicen que son el pueblo elegido? Porque ellos dicen que nosotros somos los verdaderos. Nadie odia a los cristianos por eso. Si el concepto ser el pueblo elegido traería odio, entonces tendrían que odiar a los cristianos por ser el pueblo elegido y nadie los odió. ¿Entienden? Entonces no es un... ¿Qué dicen los árabes? ¿Cómo es posible que Dios los siga eligiendo a ustedes, los judíos, a pesar de haber violado el pacto? Ahora a alguien más se le ha dado la oportunidad. Dios nos ha elegido a nosotros. O sea, ¿Cómo rompimos el pacto según ellos? no, en la época hubo épocas que no cuidamos la misbot y que Dios se enojó. Entonces ya Dios nos rechazó, entonces Dios los eligió a Mahoma. Y ahora Mahoma al Islam. O sea, ellos están diciendo nosotros somos la religión verdadera, ¿no? No somos los máximos. Nadie escuché que odien a los árabes porque digan que ellos son el pueblo elegido. Puede que él tenga bronca por otra cosa, pero no por eso. ¿Me siguieron? Entonces la frase soy el pueblo elegido no te trae odio. ¿Qué dice Japón? El sol sale para nosotros. Eso significa Japón. Japón significa el sol sale para nosotros. O sea, no sale para los argentinos, no sale. O para Israel. Para ninguno. ¿Para quién sale? Para nosotros. Nunca vi que alguien odie a los japoneses porque son japoneses. No sé. Está bien, no importa. no Una se frase. acuerdan, Una frase. No. Ahí no lo dicen desde ese lugar. Es lo que siento, lo que piensa y nadie no provocó odio. China. La frase china. El centro del universo. Yo no sabía tampoco que eso significaba China. Está bien, pero está bien. Está rodeada por los caracteres de curtos cardinales. China es el centro del universo. ¿Alguien odia a los chinos porque ellos digan que son el centro del universo? Nadie los odia. Entonces, si el argumento pueblo elegido trae odio, entonces si ese argumento lo utiliza otro, también tiene que traer odio. Pero no trae odio. Entonces, en verdad, es una excusa. Es decir, te odio porque decís eso. Nosotros vamos a ver que pueblo elegido en verdad no es porque no decimos que somos los mejores, sino que tenemos una misión. Es más, que estamos al servicio del mundo. Así que no es pueblo elegido de derechos, es pueblo elegido de obligaciones. O sea, si entenderían ese concepto tampoco tendría ningún odio, porque al contrario, estoy al servicio. Claro. ¿Se entendió? Sí. Tercera. Teoría del chivo expiatorio. ¿Qué significa? La verdad no tengo que echarle la culpa a alguien. Para echarle la culpa, entonces todos los problemas le echo la culpa al pueblo de Israel. Y Hitler está en el estadio. Imagínense qué le va a decir. ¿Cuál es el motivo de todos los problemas de Alemania, no? Entonces, obvio que él dice los judíos, ¿no? Pero imagínense que hubiese dicho esto. Los enanos son nuestra desgracia. Él está hablando todo el... ¿Cuáles son los problemas del mundo, no? Pero, ¿cuál es la teoría? La teoría chivo expiatorio, ¿qué es? Que le tengo que echar la culpa a alguien de los problemas. Muy bien. Yo digo. Digamos que él hubiese dicho. Hitler dice... Está hablando, todos se están escuchando y dice... El problema de todos por los enanos. ¿La gente lo hubiese escuchado? Sí. No, la gente hubiese dicho... ¿De qué está hablando? Sí, porque No es convincente el argumento. El argumento dice... Digamos que digo... El problema de todos son los motociclistas. No, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces le echo la culpa a los motociclistas. Yo quiero explicar cómo la teoría chivo expiatoria no funciona. Solamente funciona cuando ya hay un odio de atrás a eso. Y ahora puedo echarle la culpa. Pero si ahora invento cualquier cosa, no me va a funcionar. Porque va a decir, ¿qué le pasa a Hitler? ¿Qué tiene que ver los enanos con todo? ¿Qué tiene que ver? Nada que ver con el problema económico de Alemania. Si yo digo que los enanos no tienen ningún sentido. No, porque también se fomentó mucho el odio a los judíos a través de la propaganda. Pero claro, ese odio... Yo estoy analizando de dónde viene el El odio. odio es diferente. Yo digo, ¿de dónde viene el odio? Teoría 3. El odio viene, en verdad no hay por qué, es echarle la culpa a alguien. Yo digo,
si es inventar, echarle la culpa a alguien, eso debe venir de antes, que tenés un odio a eso y ahora la aplicás. Pero si no hay ningún odio, no te funciona. ¿Entendés lo que dice? Sí. Pero no es un argumento. Claro, no es un argumento que convencería a nadie, entonces no le echaría la culpa a los enanos, porque ¿qué tiene que ver los enanos? En cambio, si hubo. Si él digo, la culpa la tienen los judíos, y ese odio a los judíos ya existe de antes, que es lo que estamos analizando todavía, ¿por qué? Ahí funciona. Ok, ¿Se entendió? sí. Después digamos, por ejemplo, los judíos no nos dejaban trabajar, ¿no? Entonces, no nos dejaban trabajar. Entonces decían, te odiamos porque sos prestamista. ¿Está bien? Pero ¿por qué el judío tenía que prestar dinero? Porque no le dejaban hacer ningún trabajo. O sea, primero no te dejo hacer nada. Y después entonces el judío tenía que prestar para ganar algo de dinero. O sea, ahora te odio porque sos prestamista. Es una mentira. Primero no me dejaste hacer nada. Y cuando yo empecé a hacer algo, ahora me odias. Es mentira. Entonces, ¿entendieron? No, como que somos usureros. Como que con el dinero nos aprovechábamos de la gente. Entonces yo digo, ese argumento es falso. Porque lo que me llevó, si llevó a algunos a ser prestamistas, es porque no los dejaban trabajar en nada. Pero Ulay puede ser que esos prestamistas roban. ¿Pero qué? Esos prestamistas no representan. Obvio, no son el. no representa nada que ver con la Israel. Está bien, pero es el argumento que él utiliza para provocarme el odio. Ilustración medieval que representa al Satán con la insignia judía participando en las deliberaciones de judíos prestamistas. Como que quiere decir que somos un diablito. Toda mentira, propaganda antisemita. Como demonizar, como dice Rapitón siempre. Nos quieren demonizar, nos quieren hacer como demonios. ¿Qué quería? ¿Levantó la mano? Sí. Que eso surgió en la ilustración, lo que se prohibió, lo que se cobraban, se empezaron a cobrar cánones como impuestos especiales sí. al trabajo del Yehudí. Sí. Hasta que llegó el punto de que las personas que no eran católicas tenían que dar todo lo que tenían en sus posesiones. Sí. Entonces no podían tener en su posesión, no se podían encontrar objetos de valor. Sí. En esa época entonces surgió que la única manera que había que hacer era haciendo mover el dinero, ¿sí? Haciéndolo circular y teniéndolo. Eso era para 1, 2 o 3 familias que hayan podido tener plata. Pero la gente, por ejemplo, si se casaba, lo que hacían era tratar de sacarse las cosas de encima. Para proteger su capital. En esa época siempre el Yehudí estuvo cerca de los gatos. Sí. En una época lo que se hacía, como el gato es un animal que no suelto, se les ponían las joyas a los gatos. Entonces, para que los gatos cuando volvían a comer, volvieran con esas joyas. ¿Qué hacían las personas de la Ilustración y la Inquisición cuando ingresaban a las casas? Daban vuelta. De ahí surge, cuando no encontraban joyas entre las mujeres casadas o las personas con plata, decían, acá hay gato encerrado. La expresión gato encerrado viene porque los Yehudim se los saqueaban en sus casas, no podían tener ni siquiera nada de valor, y lo que hacían los Yehudim con sus mascotas era ponérselos a los gatos y los soltaban. Y Muy cuando los interesante. querían tener, los cerraban. Bueno, aprendimos algo interesante. O sea, de nuevo, siempre era a la fuerza, los judíos hacían lo que sea para salvarse y después los acusan. ¿Se entendió? Otra. Deicidio, esa utiliza mucho, ¿no? Que mataron a Jesús. Primero, ¿qué está escrito en sus libros? ¿Qué está escrito en el Nuevo Testamento? A ver, ¿qué está escrito en el Nuevo Testamento? Primero, un ejemplo. Hubo una guerra muy grande entre los americanos del norte y los americanos del sur, ¿no? Al principio. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, digamos que uno de Miami, ¿está bien? Ahora tiene que viajar. ¿Está bien? Dice, lo invita a la abuelita del otro lado del país. Dice, no voy a viajar por lo que pasó en la guerra de ahí. ¿Alguien va a decir eso? No tiene sentido, ¿no? O sea, ese odio fue desapareciendo, ¿no? Vamos a ver lo que dicen aquí. En Mateos, libros de ellos. Entre los soldados del gobierno llevaron a Jesús a la sala pública y alrededor se congregaron todos los soldados y lo desnudaron y lo vistieron con una bata escarlata y se lo llevaron para crucificarlo y ellos lo crucificaron. Pero los soldados Los no romanos, eran judíos. los romanos, eso es lo que estoy diciendo. Entonces los soldados, cuando ya habían crucificado a Jesús, y los soldados lo condujeron a la sala, ¿está bien? Y se lo llevaron para que fuera crucificado, y era la tercera hora y ellos lo crucificaron. Está clarísimo en el Nuevo Testamento que ¿quién lo mató? Los romanos. ¿Alguna vez escucharon que ellos odian a Roma? No, Al contrario, la capital de cristianismo está en el Vaticano. El Vaticano es en Roma, es la antítesis. Tendrían que odiar Roma, porque Roma es lo peor. Es verdad que hoy no es Roma lo que era antes, pero en otras palabras, es verdad que utilizan este argumento, no digo que no, lo utilizan mucho y eso movió masas para hacer masacres a los judíos.
Pero también es falso. Pero también es falso. Ahora los cristianos tienen... ¿Cuál fue el de los papas que dijo que hay que pedir perdón a nuestros hermanos judíos? ¿El anterior? Hay uno de los papas. Nosotros estudiamos también en historia que en la época de antes había mucha lucha entre los cristianos, había mucho odio y hoy convivimos súper bien y la lucha es con los árabes. Sí, por eso es una excusa. Hoy en día más de la sociedad, sí, por eso, es una excusa. Pero es una excusa que utilizan mucho para masacrarnos, sí, es verdad, lo utilizan. Pero en verdad no es ese el verdadero punto. A pesar que la verdad que está bien. Los judíos son extraños, por eso nos odian. Tengo un judío yemenita, niños de Bujara y los rebes hasídicos. ¿Está bien? Son diferentes. No, pero digo que entre nosotros también somos diferentes. ¿Está bien? Si ellos dicen, ustedes son extraños, son otra cosa, son todos iguales así, no. No, entre los judíos hay de todo. Y una persona que se convirtió, puede haber un chino, un japonés, todos no, el judío no es una raza. Entonces, te odio porque son extraños, es una mentira tremenda. Porque en verdad los judíos tenés de todo tipo. No, pero lo que entiendo cuando dice que son extraños es que nos destacamos en las sociedades que o sea, porque estamos en un país que nos mantenemos como diferentes. Distintos, tenemos otras... Muy bien, a ese argumento. Otra forma de vestir, otra forma de hablar, otra forma Exactamente, entonces en otras palabras, cuando nos asimilamos no nos tienen que odiar, ¿no? Pero los judíos tienen... Vamos a ver ese punto, ¿no? Vamos a ver lo que dijiste vos, tienes razón. Viene la Revolución Francesa, Napoleón. Sí. Para los judíos como individuos, todo. Para los judíos como pueblo, nada. O sea, tienen que ser como nosotros, tienen que ser franceses, no tienen que ser... Como pueblo ya no hay. Si son como individuos, sí. Derechos humanos. Esperen. Entonces los judíos se empezaron a asimilar. De verdad se reasimilaron. ¿Está bien? Entonces si se reasimilaron, ya no éramos diferentes. La mayoría de la judeidad de Europa no era diferente. Sin embargo, nos odiaban igual. Y el caso Dreyfus fue un caso clásico. Primero en el Gran Sanedrín invitaron a todos los rabanim. Hicieron como un Sanedrín para que digan que no somos diferentes, que no vamos a seguir, que vamos a asimilarnos a la sociedad. ¿Los rabanim dijeron eso? No. Querían obligarlos a los rabanim a que digan esto, pero como que hicieron algo, una actuación. Y el caso Dreyfus era a un judío que le echaron la culpa de un asesinato, algo que había pasado. Un judío que estaba completamente asimilado, que no tenía nada que ver. Y como tenían que echarle la culpa a alguien, se le echaron la culpa a esa persona. Ahora, ¿por qué echan la culpa a él? Porque había antisemitismo. Pero ¿por qué había antisemitismo si los judíos estaban asimilados? No tiene que haber antisemitismo, ¿entienden? Si te odio porque soy extraño, cuando no soy extraño debe desaparecer el odio. Pero el odio existe igual. Significa que es una excusa. La lleva a la isla del diablo. ¿Pero no por sé. qué es tan famoso lo de Dreyfus? ¿Qué caso? Fue un caso famosísimo. Es un caso No sé. muy famoso. Señalaban. Hay que leerlo. El caso Dreyfus. Fue porque hicieron todo. Creo que en la plaza más importante ahí de fuera, ahí lo humillan y le hacen Dreyfus el era el nombre de del Herzl, Yehudí que mataron. Sí. el sionismo. que mandaron a la isla, no sé. Lo acusaron. Ah, no lo mataron. No. La teoría racial. Que somos una raza. Te odio porque sos una raza. ¿Somos una raza? No. El que dice que somos una raza no sabe nada. ¿Está bien? Había un dispositivo para medir la diferencia de tamaño entre los cráneos arios y los no arios. Claro, ellos se piensan en una raza superior, los nazis. Judaísmo no es una raza, ¿y cuál es la prueba absoluta para demostrar que no es una raza? Los nazis. Esperen, ¿cuál es la prueba para demostrar que no es una raza? Que cualquiera se puede convertir al judaísmo. Sí. Si fuese una raza nadie puede entrar porque es una raza. Claro. Es algo genético. No, acá en el judaísmo cualquiera puede ser judío. Hay un montón de gente dentro de la miseria que son conversos. O hijos de conversos. Millones, no sé, un montón. Todos los cúsares era todo como un país que se había convertido al judaísmo. Y acá tenemos caras diferentes, ¿no? Acá tenemos, no sé, este es ruso, no me imagino, ¿no? Ahí, polaco, ruso, temaní, yemenita, este es americano. No, yemenita, ¿ven? En la miseria tiene todo tipo de caras porque no es una raza. Nada que ver. Entonces, ninguno de los argumentos son verdaderos, son excusas. O puede ser que se sumen, pero ninguno. Vamos a ver si intentamos dar una respuesta. La larga permanencia. Al dar una mirada retrospectiva a los milenios de horrores que ha recopilado, emerge una conclusión ineludible. Conclusión. El antisemitismo es diferente que todos los odios a otros pueblos. ¿Por qué? Por su persistencia, siempre, y su consistencia. O sea, que persisten y es constante. Universalidad. Principales expulsiones de Europa. Entre 1000 y 1500. Miren, Francia 1182, 1306, 1421. Provenza 1344, 1490. ¿Que los usaron?
que los echaron. Creo que hay una estadística que cada 20 años nos echaban de una ciudad. Cada 20 años te echan de una ciudad. Tremendo el odio que hay. Hay pueblos que una vez... No, pero cada 20 años es muy grande. Intensidad, ya está clarísimo. La intensidad del odio que le hicieron en el Holocausto. Entonces, confusión. Los judíos te dicen te odio porque sos capitalista. Y otros te dicen, ¿sabés por qué te odio? Porque sos comunista. ¿Entre qué quedamos? Odíame por una de las dos, pero no me doy cuenta. Te odio porque sos poderoso, después te odio porque soy débil. Entonces no. Te odio porque sos dominante o porque sos apático. Te odio porque sos rico. El otro dice, te odio porque sos pobre. Te odio porque sos pacifista o te odio porque sos guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad no te odia por esto. Te odio porque sos ser humano, porque, básicamente. Es todo en otra palabra, no te odio por todo esto y lo que estoy buscando es porque no odia. Porque sos judío. Eso, ¿y qué significa? ¿Qué significa ser judío? Que por eso me odia. Claro. Eso es lo que tenemos que... Estas 6 teorías caen. Vamos a Ana Frank. Dice Ana Frank algo increíble. ¿Quién sabe incluso puede ser que nuestra religión, de la que todos los pueblos y todo el mundo aprenden el bien, y por esa y solo esa razón, sufrimos ahora? Ella dice a lo mejor saben que de aquí viene el bien, y a lo mejor eso también hace que suframos. ¿Por qué? Nunca podemos ser holandeses o simplemente ingleses, o si quisiera representantes de nación alguna. Siempre es algo que tenemos, somos judíos. Lo que dijiste antes, porque somos judíos. La que representa eso. Ella apuntó a como que representamos el bien. Es verdad, la Torá, los 10 mandamientos, es el bien. La conciencia, el alma. No, esto es una contrariedad. Bueno, un día es un grupo y el siguiente será otro. No, ella dice Ana Frank, no, siempre es con nosotros. Entonces, ¿por qué los judíos? Entendimos la intensidad, lo grave. Miren lo que dice Imach Shemo, su nombre sea borrado, Hitler. La lucha por el dominio del mundo será librada íntegramente entre nosotros, alemanes y los judíos. La lucha entre ¿quién? Lleva al todo. Todo el resto es fachada e ilusión. La otra es mentira. Tras Inglaterra está Israel, como así también tras Francia y los Estados Unidos. Incluso cuando hayamos expulsado al judío de Alemania, seguirá siendo nuestro enemigo universal. Está claro que él dice que el judaísmo es lo contrario a su filosofía, ¿no? De vida, filosofía nazi. Que el verdadero enemigo es a Israel, ¿no? Y ningún otro. O sea, está claro la diferencia entre el partido nazi o la filosofía nazi y lo que es a Israel. A Israel, él entiende que representa una amenaza a lo que él quiere decir. Y representa la conciencia, el alma. ¿Comprenden ahora la profundidad de nuestro movimiento nacional socialista? ¿Puede haber algo más extraordinario y abarcativo? Que tiene extraordinario, los peores. Aquellos que no ven en el movimiento nacional socialista más que un movimiento político, escasamente saben algo de él. O sea, está diciendo, no es solamente un movimiento político, es más profundo. Esos son el mal que... Vamos a ver cómo lo dice. ¿Está bien? Él quiere atacar a lo que representamos nosotros. Es más que una religión. Es la voluntad de recrear la humanidad, para destruirla, que recrear la humanidad, que te destruye la humanidad. Ellos se refieren a mí como un bárbaro inculto. Sí, somos bárbaros, sí, ya sé que es bárbaro. Queremos ser bárbaros, ya sé. Nos resulta un título bueno, hacia él. Rejuveneceremos el mundo. Este mundo está próximo a su fin, obvio que no se logró y no lo va a lograr y nunca. La providencia ha ordenado que sea yo el más grande libertador. ¿Libertador de qué? Si está destruyendo el mundo. Estoy liberando al hombre de miren lo que dice ahora, de las limitaciones de una mente que se apoderó de él, de las sucias y degradantes automortificaciones, acá pienso que es algo malo, ¿no? De una falsa visión denominada conciencia. Viene a liberar al mundo de la conciencia. Si no tenemos conciencia, estamos perdidos. Es un animal. O sea, él quiere volver a ser animal, ¿no? No quiero conciencia y no quiero moralidad. ¿Entiende de judaísmo o no entiende? ¿Entiende de judaísmo? Entiende que el judaísmo representa moralidad. Entiende bien, ¿eh? Y él está en contra. Es como el Yetzer Hará total. Destruir a la moralidad. Y de las demandas de una libertad personal y una independencia que solo unos cuantos pueden soportar. Obvio que es importante la independencia, todo. La libertad. Y él ataca eso. ¿Cómo puede decir eso en su libro, no? Los 10 mandamientos han perdido su validez. Ya lo veo, no matarás si él mata a todos. Ya. Los 10 mandamientos, la base de la constitución de la moral. La conciencia es una invención judía. ¿Qué es una invención? Es lo más lindo que tenemos. Es una imperfección. ¿Qué es una imperfección? La perfección. Como la circuncisión. No entiende nada este hombre. ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Es el mal, ¿no? Es el Amalek. El mal en sí mismo. El Yetzer Hará total.
Somos los alegres jóvenes de Hitler, no necesitamos una moralidad cristiana, nuestro líder es nuestro salvador, el papa y el rabino van a desaparecer, queremos ser paganos, una vez más, canción de los jóvenes de Hitler, que cantan, cualquier cosa cantan, y queremos ser paganos, lo entiendo así, no quieren moralidad, ven que no quieren ni moral cristiana, ni moral judía, ni rabino, no quieren, ser paganos es hacer lo que se les da la gana, paganos no porque creen en muchos dioses, sino que ellos son los dioses, ¿entienden? Yo hago lo que quiero, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, eso es lo que quiere. Es la ley natural vertical en donde las clases son naciones superpuestas las unas a las otras en estratos, es lo que piensa él, ¿eh? En vez de coexistir como vecinas, a este orden volveremos. Claro, que se comen, miren, el de la acera y miren, están matando a los judíos. Tan pronto sea erradicada la secuela del liberalismo. Si solo un país, por la razón que sea, tolerase una familia judía con él, esa familia sería el centro infeccioso para una selección renovada. Miren, si un pequeño niño judío sobreviviese sin ningún tipo de educación judía, sin sinagoga ni escuela hebrea, estará en su alma. Entiende que el judaísmo tiene algo que él no puede, y él quiere atacarlo, pero no va a poder y nunca lo va a lograr y ahí está, ya se fue. Y nosotros seguimos acá. Creo que el máximo triunfo del día del holocausto, ¿cuál es? Que nosotros estamos acá, que los descendientes estamos acá. Ese es el verdadero triunfo. Que si vamos a veces uno va al día del holocausto, va al museo, ¿no? Todo triste, ¿no? Todo. Pero si podemos salir con un leja, con una enseñanza positiva, o que hoy en día podemos estar contándolo, y es que ¿quién triunfó? Nosotros triunfamos, ellos desaparecieron. Incluso si nunca, Hitler desapareció. Incluso si nunca hubiese existido una sinagoga, una escuela judía o el Antiguo Testamento, aún así el espíritu judío existiría. Esperen, no se vaya, déjame. Y el espíritu judío existiría y seguiría ejerciendo su influencia. Entiende que el judaísmo tiene algo muy fuerte, ¿eh? Wow, o sea, entiende, no es que no entiende y él lucha contra el bien, es como el mal. Es como que representa el mal este hombre. Ha estado allí desde el comienzo y no hay judío alguno, ni siquiera uno que no lo personifique. Todos los judíos personificamos ese bien que hay dentro del judaísmo. Lindo. ¿Está bien? O sea, él ve, no hay diferencia. Por eso ataca a uno religioso o no religioso, no importa. Porque todos. La solución final que él intenta, aniquilarnos. ¿Qué? No lo vi, ¿no? No, la cámara de gas. Bueno, bastante fuerte, la cámara de gas. La foto de la cámara de gas. El golpe más duro que jamás haya azotado a la humanidad fue la cristiandad. El bolchevismo es el hijo ilegítimo de la cristiandad y ambos son invenciones del judío. Dice como que todo viene de aquí y él está en contra de todo. Entonces vamos a ver la respuesta que da la Gemara. La Gemara dice, ¿desde cuándo empezó el antisemitismo? Desde De Amalek. De Amalek, una respuesta. La otra. La respuesta de la Gemara, ¿ven qué dice acá? Sinai, ¿no? ¿Pero qué? Esa podría ser. Vamos a ver la respuesta que da acá. ¿Sinai qué es? El monte Sinai, ¿no? El odio. Espere. Sinai se escribe con samas, ¿no? Pero ¿cómo suena? Sinai, ¿no? ¿Qué hace la Gemara? Un juego de letras. ¿Cómo se dice odio? Un pecado. Odio, ¿cómo se dice? Sinna. Y el ar es Sinai. ¿Ven que es parecido? Sí. Entonces dicen así. Y puede ser Sinaí. Desde que fue entregada la Torá en el Sinaí, esto es lo que él trae la Gemara. Desde que fue entregada la Torá, ya empezó el odio. ¿Qué respuesta es esa? Al contrario, si fue entregada la Torá tendrían que todos querernos, y es lo más lindo que hay en la Torá del mundo. O sea, desde que ya, según esta respuesta, ¿qué representamos nosotros? La Torá. Y la Torá es la verdad. La verdad, la moral, la ética. Desde ese entonces que hay más moral y ética, ya hay pueblos que te quieren hacer desaparecer. O sea que ¿contra qué están? Contra el bien, la verdad. Contra el bien y contra la verdad. Según esto sería como odio. La pregunta es si la Torá... Ahora doy una suposición mía, ¿eh? La Gemara dijo esto. La pregunta es si dijo Siná como odio o Siná como envidia. ¿Entienden que es parecido? Porque me parece como, desde que fuimos el pueblo para traer la verdad, ya están en contra de nuestro. Como que saben que somos el pueblo de Dios para traer la verdad al mundo, para que sea un mundo mejor. No hay nada de conquistar, al servicio del mundo. Eso les provoca, les trae bronca. Pero envidia de qué si... Y odio y envidia de lo que representa. Bueno porque vas a es verdad, no entiendo. Si soy una persona buena, ¿qué? O sea, es como una mamá que le vaya a dar una comida al hijo y el hijo no le va a decir, ah, qué mal, mamá me va a dar. Por eso, el antisemitismo sería la gente que está en contra o que no quiere que... Del bien y lo que le hace bien a él. Lo que hace bien. O sea, quiere hacer lo que se le da la gana y no quiere que le diga lo que tiene que hacer. La persona que tiene mucho yetzer quiere hacer lo que se le da la gana, no quiere que digan, no robará, no matará, él quiere. O sea, lo que representa el mal
está en contra del bien, sería así, ¿no? Ahora, dice así, es en contra de su propio problema insoluble del ser humano que lo necio y abyecto de la humanidad se sublevan en el antisemitismo. El judaísmo, sin embargo, en conjunto con el helenismo y la cristiandad, constituye un componente inalienable de nuestra civilización cristiana occidental. O sea, están reconociendo que el judaísmo trajo moral al mundo. Es el eterno llamado al Sinai en contra del cual la humanidad se revela una y otra vez. O sea, que cuando se rebelan contra Israel están rebelándose a Dios. En otras palabras, nosotros representamos a Dios, ¿entienden? Porque traemos la voluntad de Dios al mundo. Esperen, ahora sacamos conclusión. Tenía motivos para no querer que el mundo tuviera un sentido. Miren lo que dice esto, Confesiones de un ateo, y me parece muy psicológico. Es una confesión de un ateo. Y él dice, tenía motivos para no querer que el mundo tuviera un sentido. O sea, él dice, ¿qué tira? Tengo motivos. En verdad, yo prefiero entender que el mundo no tenga un sentido, porque si el mundo tiene un sentido, eso me obliga, ¿no? Y yo no quiero que me obligue. Entonces tengo motivos para entender que el motivo no tenga un sentido. Por lo tanto, asumí que no tenía ninguno. Asumí que no tenía ninguno, no es que no tiene, ¿no? De verdad tiene. Pero no lo quiero ver. No hay peor ciego que lo quiere ver. Y pude justificarlo. Para mí, miren, la filosofía del sinsentido fue un instrumento esencial de liberación. Claro, la filosofía de que no hay nada que tiene un sentido y es todo de casualidad, te libera. ¿Por qué te libera? Porque entonces es todo de casualidad. Yo estoy acá y no tengo un sentido y hago lo que quiero y disfrutar del mundo. Igual después no hay nada más, ¿no? En la teoría sin sentido. De una cierta noción de... Es un instrumento esencial de liberación de una cierta noción de moralidad. Obviamente, miren, objetábamos la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, es honesto. Espera, él está diciendo... O sea, en verdad, ¿por qué es ateo? No es ateo porque en verdad pensó y llegó a la conclusión que Dios no existe. En verdad, si piensa, llega a la conclusión que Dios existe. Pero él dice, prefiero no pensar. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que se me da la gana, entonces prefiero no pensar. Entonces, no existe Dios, no hay sentido. ¿Entendieron la teoría? Sí. Pero o sea, está cayendo su propia teoría. Él está, no sé, esto es la confesión de un ateo. Está confesando que en verdad es mentira lo que dijo. Claro, no. Pero es real, es psicológico. ¿Ven cómo funciona la mente humana? A veces no quiero reconocer que hay un sentido porque si reconozco que hay un sentido, eso me obliga. Hay mucha gente que va a una charla de Torah, está la que va a la charla de Torah y quiere escuchar. ¿Está bien? Y digamos una parte que sabe que ese Rab habla muy bien y van a hacer la contra, pero solamente llegaron ahí al estadio para hacer la contra. O sea, no querían escuchar. O sea, ya fueron, no voy a escuchar y voy a hacerle, le voy a arruinar la clase. ¿Para qué van? Había clase como en un estadio que hizo Rab Amnoninska. ¿Para qué van, digo? ¿Para qué? Un ejemplo, no importa, un ejemplo. Pero ¿cómo puede una persona vivir sin sentido? Claro, eso arruina la vida, ¿verdad? Está bien, pero hay... No, porque esa no, ¿qué tiene que ver? No hay sentido. No, sin sentido es, no hay un sentido que está por encima del cielo sin sentido es que no vine al mundo porque tengo un objetivo. Sino, estoy acá y puedo hacer lo que quiero, lo que más me dé placer lo hago. Entonces, al ser eso es facilísimo, entonces no tengo nada que me diga que está prohibido, que está permitido. No tengo límites. Eso sin sentido. Sin sentido es para él inventarse su sentido, para él disfrutar, hacer lo que quiere. Eso es sentido es que hay un objetivo que para eso Dios te creó. Eso es sentido. Y él no quiere ver que hay un objetivo que para eso Dios lo creó. Porque él quiere hacer lo que se le da la gana. Es lo que dijo acá, miren. Objetábamos la moralidad. O sea, miren lo que dice, es profundo. Objeto la moralidad porque interfiere con mi libertad sexual. O sea, si en verdad yo analizo esa moralidad, la moralidad es buena, es verdadera. Entonces, ¿por qué la objetás? Porque yo quería hacer algo que está mal. Entonces prefiero decir que estoy en contra de la moralidad. Pero en verdad... Si piensas, eso está mintiendo, ¿entendieron? Pero está... Entonces, algunos de todos los valores que hoy en día tenemos en la sociedad, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los valores que hoy en día se rigen? La importancia de la familia, la educación, la tzedaká, la justicia, la libertad, la paz, creer en un Dios. Todo esto que hoy en día está en el mundo no vino ni de los romanos ni de los griegos. Todo esto vino del judaísmo. En verdad que tuvo más influencia en el mundo, esa es otra clase, Word Perfect. Si quieren otra día la vemos, mundo perfecto. ¿De dónde vienen los valores que hoy en día se entienden en la sociedad? Los valores buenos, que todos están de acuerdo que son valores importantes. ¿Quién es el que más tuvo influencia en este mundo para que esos valores hayan sido así? Y podemos demostrarlo, es del judaísmo. La humanidad, Oriente y Occidente, cristiana y musulmana, aceptó la convicción judía de la existencia de un único Dios. Hoy es el politeísmo el que nos resulta tan difícil de entender,
O sea, como que la idolatría cayó, desapareció. Igual en el cristianismo todavía están con Jesús, pero digamos que no entenderían, digamos que entenderían que hay un Dios único y Jesús sería como un enviado, entonces por lo menos reconocerían que hay un Dios único. Pero no es así, bueno, sí. Miren lo que dice John Sada, segundo presidente de Estados Unidos. Segundo presidente. Insistiré que los hebreos han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. Más. Para civilizar. O sea. Para civilizarlo, para mejorarlo. Son la nación más gloriosa que ha habitado en la tierra. Los romanos y su imperio fueron solo un pequeño ornamento en comparación con los judíos. Ellos han entregado religión a 3/4 partes del globo y han influenciado más a los sucesos de la humanidad. ¿Y cómo, Y de mejor y feliz manera. ¿Cómo fue la influencia? No guerra santa, no, de felicidad, con verdad. De manera que, feliz manera que cualquier otra nación antigua o moderna. Entonces un ser humano puede sobrevivir a cualquier cómo, siempre que tenga el apropiado porqué. Entonces, antisemitismo, ¿está bien? Es sinónimo de ignorancia, según lo que dijimos, ¿no? Porque esto representa la verdad, esto representa la bondad. Y cualquiera tendría que buscar esto. Entonces, ¿por qué no busco esto? O porque no quiero aceptarlo, o porque interfiere en lo que yo quiero hacer, lo que se me da gana. Si entendería que esta es la verdad y la moral, tiene que gustarla. Entonces, ¿cómo luchar contra el antisemitismo? Con la sabiduría. Claro, con la sabiduría, porque la ignorancia. Hay un judío, podría decir, pará, pero si me odian, digamos que es judío. ¿Me odian por ser judío? Si es ignorante, que dice, me asimilo y no me van a odiar más. Es un ignorante, porque lo van a seguir odiando igual, ¿no? O sea, eso no va a servir. La asimilación no es la respuesta. Entonces, traemos un ejemplo. Digamos, esta chica, pelirroja, va y le dice, mamá. Todos se ríen en clase de mí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ríen? Porque soy pelirroja. ¿Cuál sería el peor consejo que una madre le podría dar? O lo peor. Tenite el pelo. ¿No? Qué triste. Se dijo ¿No? eso, ¿no? Claro. ¿Cómo le vas a decir eso? Eso sería como buscar la asimilación, ¿no? Me odio por ser judío, entonces asimilate. No. Estate orgullosa como sos, así sos, perfecto, bien, qué linda que sos, ¿no? Eso lo tiene que decir la madre. Lo mismo, nosotros somos judíos, representamos el bien en la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, para nosotros, esta clase se da a muchos judíos alejados, ¿no? ¿Y qué queremos dar? ¿No? Acercarlo, que vea su identidad judía. Entonces, que vuelva a la fuente, que estudie. ¿Está bien? ¿Por qué los judíos? Era la pregunta de la clase. Entonces se cambia terminamos ¿por qué debo ser judío? O sea, ¿por qué yo tengo que estar orgulloso de ser judío? Y con el ejemplo, a la larga, el bien triunfa, ¿no? Y la gente tiene que buscar el bien. Entonces, de esa manera, va a desaparecer el antisemitismo. O sea, no hay una respuesta mágica para esto, porque en verdad es por lo que representamos. Pero me parece que la única respuesta es que cuanto más el bien triunfa, ¿no? Cuanto más expandamos la verdad y el bien y la bondad y la misericordia, eso va a influenciar en la mayoría de la gente y van a querer. Siempre va a estar esos grupitos que están en contra, pero van a ir desapareciendo de a poco. ¿Se entendió? Bueno, esta fue la clase de hoy. Seguimos entonces Shabbat Shalom. Muy bien, llegamos justo.